Alguien dijo que este fic tiene mucho relleno, pero si es una historia original, no una adaptación como para poder meterle relleno. No soy creador, link original en la descripción. Hablando con un monstruo. Capítulo 15. Investigación. Miedo. El concepto en sí no era nuevo para él, había visto su efecto escrito en los rostros de sus numerosas víctimas. Los ojos grandes, las bocas abiertas, los gritos. Todas estas eran expresiones de miedo con las que estaba más que familiarizado. Este fue, sin embargo, la primera vez que lo experimentó por sí mismo. La criatura sin nombre se sentó en silencio en la esquina de la habitación mal iluminada, su cola se enroscó defensivamente alrededor de sí mismo mientras escuchaba el alboroto que se desarrollaba sobre él. Subiendo la opaca escalera gris y saliendo por la escotilla secreta que el Dr. Gero nunca le había revelado a nadie, podía sentir los temblores del frenesí 17. ¿Por qué está aquí? Se había perdido la llegada del androide porque estaba dormido en ese momento, acurrucado en su cama improvisada compuesta de viejas mantas y almohadas que les había robado a sus víctimas. Sin embargo, eso pronto cambió cuando un choque masivo lo despertó sobresaltado. ¿Dónde está? Apenas podía distinguir la voz de Android 17 mientras arrojaba lo que sonaba como una de las cápsulas de incubación al otro lado de la habitación. Saltó cuando lo escuchó explotar contra la pared. ¿Dónde está qué? La creación final del Dr. Gero miró fijamente sin pestañear la puerta secreta que conducía a lo que había sido su lugar de nacimiento y, por el momento, era su hogar. Si ese panel cediera, y una explosión perdida a un solo pisotón violento y accidental atravesara esa barrera, podría significar el final para él. Sabía que la brecha de poder entre él y solo uno de los androides era tan grande que difícilmente podía compararse. Si uno de ellos se apoderaba de él y decidía que no les agradaba, lo cual sabía que probablemente se debía a su apariencia poco agradable, cada uno de ellos tenía el poder de vaporizarlo. Nada. Ni siquiera, algún tipo de plan. Las palabras fueron amortiguadas, apenas audibles a través de la gruesa capa de acero que las dividía. ¿Plano? El término era extraño para él, habiendo aprendido lo poco que podía del lenguaje a través de los que ingirió. El concepto mismo del lenguaje había sido completamente extraño para él hasta que accidentalmente tropezó con su primera víctima humanoide. Se habían desmayado, recostados contra un árbol y con un olor misterioso y asqueroso en su aliento, así como un vaso vacío. Botella en su mano. Tragarlo había sido, con mucho, la muerte más fácil y significativa a ese momento. Antes, había sido poco más que un depredador entre la vasta extensión de bosques, cazando ciervos y otras formas de vida para mantenerse, tal como lo haría un lobo o un puma. Pero después... Luego, de repente pudo entender el concepto de planificación, las funciones cerebrales de nivel superior estuvieron abruptamente disponibles para él, y no sabía por qué. Inmediatamente, buscó otra víctima como la primera. Ese le había enseñado el concepto de las palabras, aunque no cómo usarlas o entenderlas. El siguiente le había enseñado el concepto de familia. Luego, se enteró de los juguetes de un niño pequeño que se había tragado. Cada víctima le enseñaría algo más, algo nuevo sobre el mundo que no conocía antes. A medida que cada uno de ellos se convirtiera en parte de él, compartiría una parte de su conocimiento junto con su energía. Fue fascinante. Escuchó atentamente mientras 17 se movía hacia la parte trasera del laboratorio, donde sabía que estaba la otra computadora del Dr. Gero, antes de escuchar un terrible ruido metálico de desgarro haciendo eco en las paredes del laboratorio completamente destruido. Ra. Saltó cuando toda la estructura retumbó por la explosión resultante. Podía sentir su capa exterior temblar mientras permanecía acurrucado en la esquina del sublaboratorio. Finalmente, pudo escuchar cómo disminuía la ira del androide. Sus pies chasquearon hacia la salida, antes de que una ráfaga de viento le dijera a la criatura sin nombre que la amenaza había terminado. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Plano. Repitió el término, sus ojos amarillos y brillantes se entrecerraron mientras trataba de descifrar su significado. Por lo que pudo deducir, sonaba como si el androide hubiera estado detrás de algo llamado proyecto. Volteó la cabeza para mirar los carteles que había colocado en las paredes de su casa, o al menos, eso era lo que pensaba que eran. Había aprendido el concepto de decoración de un adolescente que se había adentrado demasiado en su bosque y había asumido que las imágenes esparcidas por el laboratorio eran de una naturaleza similar. Azul y sus ojos recorrieron el contenido de la gran hoja de papel que había reunido en el laboratorio superior y traído aquí para colgar.
Todavía no podía leer las palabras ya que aún no se le habían enseñado las letras, pero había podido entender de quién se trataba. Había varias fotografías de los androides 17 y 18 tirados por el laboratorio, cortados en cúbitos y delineados por líneas blancas que representaban lo que parecían ser componentes internos. Había líneas que se ramificaban desde lugares específicos con pequeñas cajas llenas de información ininteligible. Azul y lentamente, comenzó a gatear hacia la imagen que representaba a Android 17. Su fondo era azul, un color del que aprendió el nombre después de absorber a una joven que le había disparado varias veces en la cabeza, con líneas de cuadrícula espaciando las partes de su cuerpo. ¿Es esto lo que quiere? ¿Pero por qué? ¿Qué valor tenía esto para el android? ¿Y por qué había estado tan molesto por eso? Uni no podía decir exactamente qué, pero algo había sucedido, y tenía la intención de averiguar qué. 18, se congeló, sus ojos se pusieron blancos mientras miraba su propio reflejo. Simplemente había tenido la intención de tomar una ducha después de haber sido arrojada al suelo. Había sido mera casualidad que sus ojos se encontraran en el espejo del baño. No, y sus ojos azul pálido. No, y ella lo había olvidado por completo. No había tenido tiempo de ponerse sus lentes de contacto negros cuando salió corriendo del hotel. Algo acerca de pensar que estaba a punto de luchar por la vida de su hermano por segunda vez en un mes los había hecho olvidar. ¿Podría no haberse dado cuenta? Estaba oscuro afuera. Era completamente posible que no pudiera distinguir sus ojos claramente. Seguro que no lo mencionó si se dio cuenta, ella frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior mientras pensaba. Si no lo hubiera hecho, simplemente debería volver a sus contactos anteriores y comportarse como si nada fuera diferente, ¿verdad? No había mostrado ni un atisbo de reconocimiento durante su conversación, eso significaba que no se había dado cuenta, ¿verdad? Algo en su mente no confiaba completamente en la idea. Desafortunadamente, ella sabía que era imposible saber lo que él había notado o no. Tendría que volver a ponerse las lentillas negras y simplemente actuar como si no se hubiera resbalado. Ella suspiró, frotándose los ojos con las manos mientras soltaba un gemido agravado. Maldita sea, 18. Ella maldijo en voz baja. A pesar de tener un suministro de energía que se reabastecía constantemente y alimentaba su cuerpo al 100% en todo momento, no podía evitar sentirse absolutamente agotada desde la última hora. De hecho, podría tomar una siesta después de esto. La idea sonaba agradable. Un momento después, la peluca había sido arrancada de su cabeza y arrojada a la ventana, rebotando inofensivamente mientras se quitaba el resto de la ropa. El agua tibia se sintió refrescante cuando cerró los ojos. Se apoyó contra la pared frente a ella, dejando que sus mechones de cabello empapado y apelmazado colgaran sobre su cabeza caída. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Días después, los bordes de su chándal color salmón, la chaqueta abrochada hasta la barbilla, se erizaron cuando el viento azotó su pequeña figura. Era un atuendo que la antigua ella nunca se habría atrevido a usar en público. Demasiado femenino para que la reina diosa de la muerte desfilara. Habría arruinado toda su atmósfera. Ella negó con la cabeza ante la idea. Pero ahora que ella era Videl, una chica aparentemente normal con un conjunto de habilidades humanas normales, encontró un deleite silencioso en usar ropa simple y linda. Y, aunque especialmente femenina, sin duda disfrutaba de la línea blanca que subía por los costados de sus piernas. Cuando ella había sido Android 18, destructora de todo lo que le complacía, tenía que asegurarse de que sus decisiones de ropa fueran elegantes. El mundo entero siguió las hazañas de ella y su hermano. ¿Qué tan patético sería si los destructores se vistieran con pantalones de chándal holgados y una camisa 2 tallas más grande? No, el mundo nunca podría saber que esa era su ropa cómoda. Pero Videl podía usar ropa de gente normal. 18 descubrió que le gustaba la ropa de la gente normal. Volvió la cabeza con el viento, finalmente se acostumbró a los largos mechones de cabello obsidiana que se arrastraban detrás de ella. Tal vez le gustaba tener el pelo largo. Ligeramente era hinchable y divertido para jugar. Debajo de ella, las nubes corrían, cada forma única intentaba desesperadamente adelantarse a la otra mientras cabalgaba sobre las rugientes corrientes. Se preguntó si la gente se daba cuenta de lo rápido que se mueven las nubes de cerca. Probablemente no, pensó, ya que solo los verían arrastrándose por el cielo desde abajo. Nunca pensé en eso. Por supuesto, ella no estaba aquí para observar las nubes.
No, muy por debajo de las nubes, más allá de cualquier visión que pudiera ver un ojo normal sin aumento, estaban los restos arruinados de la pelea de Gohan y 17. Si bien la batalla había sido relativamente contenida en comparación con sus alborotos típicos, lo que había resultado dañado aún eran varias cuadras de casas y negocios. Los minutos antes de que Gohan llegara, ella reconoció. Se preguntó en silencio cuántos 17 había logrado matar antes de que llegara Gohan. Ella parpadeó, frunciendo el ceño cuando sus cejas se juntaron. Nunca pensé en eso antes. Nunca había importado. La mujer negó con la cabeza, liberando su mente del pensamiento mientras se enfocaba en el joven que había rastreado después de notar algo extraño durante el último mes. Trunks, por alguna razón, había vuelto a visitar estas mismas ruinas varias veces a la semana desde la pelea. Se había concentrado en su firma de energía varias veces cuando había estado fuera, simplemente interesada en ver qué estaba haciendo en la Tierra, un nivel de poder diferente, y todavía algo significativo. Antes, había sentido curiosidad, pero finalmente sintió que comprometerse sería una tontería y un riesgo. Ahora que ya estaba planeando volver a entrenar con ellos, pensó, ¿por qué no? No estaría de más preguntar, ¿verdad? ¿Qué está buscando? Su ceja se arqueó con curiosidad mientras sus ojos se entrecerraban en el chico. Estaba levantando una pared de cemento con un poco de esfuerzo, sus ojos se clavaron debajo antes de fruncir el ceño y dejarla caer. El ladrillo blanco se hizo añicos con el impacto. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo. Ella liberó su energía, permitiendo que la gravedad la tomara mientras comenzaba a caer rápidamente. Disparó como una bala hacia el suelo, habiendo elegido su punto de aterrizaje con mucho cuidado. En el último segundo, reunió toda su energía a su alrededor de una vez, deteniéndose a pocos metros del cemento ya agrietado. Había aterrizado a la vuelta de la esquina desde donde había visto al chico por última vez. Dio un paso en la acera, levantando un pie hacia atrás para ajustar la zapatilla gris en una posición cómoda. Ha pasado un tiempo desde que hice esto. Nunca me gustó el ejercicio. Sabía que parecería extraño si simplemente apareciera al lado del chico, preguntándole qué estaba haciendo. No quería revelar el hecho de que había estado rastreando al joven, así como a su mentor. Pero, ¿no era descabellado salir a correr, o sí? Tal vez un poco extraño hacerlo dentro de los restos de lo que solían ser las casas de las personas, pero no del todo desconocido, pensó. Un momento después, ella estaba en movimiento. Le tomó menos de un minuto doblar la esquina y ver al joven, de espaldas a ella mientras se dirigía a una cafetería derrumbada. El frijol ocupado, se permitió correr unos metros más, permitiendo que se supiera el sonido de sus pies golpeando contra el pavimento antes de anunciar, oh. Sus pies se desaceleraron hasta detenerse varios metros detrás de él. Observó al joven girarse, con el ceño fruncido mientras sus ojos perplejos se volvían hacia ella. Hubo una pausa, y se dio cuenta de que él estaba tratando de reconocerla. Ella sonrió. Soy yo, Videl. Ella levantó un saludo cortés. Captó un destello de reconocimiento. Videl. Anunció con los ojos muy abiertos. Ha sido tan largo. Él mostró una brillante y juvenil sonrisa mientras caminaba hacia ella. Ella tomó nota de su camisa de manga larga, sucia y rota en algunos lugares, por escombros en movimiento, supuso. También tenía puestos guantes gruesos de trabajo, muy gastados y rayados en algunos lugares. Tiene. Ella sacudió su cabeza. Es culpa mía. Estaba pasando por algunas cosas. Ella apartó la mirada con el ceño fruncido. Pero, tengo buenas noticias. Sus cejas se elevaron. Me puse en contacto con Gohan, voy a empezar a entrenar con ustedes de nuevo. Esta vez, en serio. Sus cejas se elevaron más. Espera, ¿quieres decir pelear y esas cosas? Ella asintió lentamente con la cabeza. Observó cómo se iluminaban los ojos del chico. Eso es genial. Nunca pensé que tendría otro compañero de entrenamiento. Ella se rió de su entusiasmo. Bueno, chico, será mejor que tengas cuidado, o de lo contrario voy a adelantarte y comenzaré a golpearte justo enfrente de tu mentor. Trunks se rió por lo bajo ante su comentario. Se rascó la nuca, un hábito que ella había notado que Gohan también tenía. Creo que podrías tenerlo difícil tratando de compararte conmigo. Mostró una sonrisa llena de dientes. Sus cejas se levantaron, era como si él supiera algo que ella no. ¿Había alguna razón desconocida por la que naturalmente no sería capaz de ser tan fuerte como él a su debido tiempo? ¿O solo estaba siendo demasiado confiado? Tendremos que ver eso.
Ella se encogió de hombros con una sonrisa sutil y confiada. Bueno, si estás trotando para mantenerte en forma, supongo que probablemente estás en el camino correcto, comentó, asintiendo. Tratando de ponerte en forma para cuando Gohan empiece a enseñarte. Algo como eso. Bueno, palabra de los sabios, entrenar con Gohan puede ser difícil. Confía en mí, no es pan comido. ¿Está bien? Oh, seguro. Sus ojos se abrieron con sinceridad. Recuerdo que las primeras semanas fueron absolutamente agotadoras. Me estaba curando de moretones de izquierda a derecha y eso fue con Gohan tirando de sus golpes. Sus ojos se estremecieron. Uf, eso suena duro. El adolescente de cabello lavanda dejó escapar un suspiro, con las manos en las caderas. Lo fue, honestamente. Pero, después de esas primeras semanas, comencé a entender las cosas y ahora rara vez vuelvo a casa con más de un moretón después del entrenamiento. De repente mostró una sonrisa nerviosa. Sin embargo, estoy seguro de que Gohan lo tomará con más calma contigo, no quiero asustarte, por supuesto. Creo que me las arreglaré. Ella se encogió de hombros. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, el adolescente se giró para mirar por encima del hombro los escombros que había estado limpiando de la cafetería devastada. Bien, estoy buscando un brazo. ¿Un brazo? Repitió, levantando una ceja. No como un brazo humano, ni nada. Agregó abruptamente, agitando sus manos frente a él. ¿No es un brazo humano? Entonces él quiere decir, sus ojos se abrieron como platos cuando de repente entendió. Verás, cuando vine y le di a Gohan nuestra energía, vi que el brazo de Seventeen fue arrancado en la pelea. Su cabeza se giró lentamente para escanear los restos. En algún lugar y por aquí. ¿Y por qué quieres el brazo de Seventeen? ¿No es obvio? Sonrió, su tono todavía dulce. Es para Gohan. Sus labios se abrieron, mirando al joven con sorpresa. Tenía sentido cuando pensaba en ello. Entonces, ¿por qué? Hizo una pausa. ¿Gohan y tu mamá te han estado ayudando a buscar? Tenía que asegurarse de mantener la apariencia de que todo esto era nuevo para ella. Aunque, la revelación del brazo no era algo que hubiera estado esperando. Sus labios se estiraron en una sonrisa tímida. Es cierto y no. Quería encontrarlo como una especie de sorpresa para Gohan. 18 frunció el ceño cuando de repente se le ocurrió una idea. Pero espera, la mano de Seventeen se perdió en su lado izquierdo. Ella sabía que su hermano había perdido su mano derecha. No sabía cuándo ni dónde, ni siquiera cómo, pero no podía imaginar que Gohan quisiera dos manos derechas. Trunks negó con la cabeza. No importa. Mi mamá es un genio científico. Observó al chico sonreír con orgullo. Sé que si tuviera en sus manos solo el brazo, sería capaz de hacer ingeniería inversa en un brazo izquierdo para Gohan. Ella solo sabe cosas. Además suspiró, sacudiendo la cabeza. Ella ya ha estado tratando de averiguar cómo hacer un brazo para Gohan. Ya ha pasado por algunos prototipos. El problema no son los brazos en sí mismos, por lo general son muy buenos, es solo que tienen que ser capaces de sobrevivir a la velocidad y la fuerza de Gohan en una pelea. Incluso un solo golpe serio los aplasta inmediatamente cada vez. Y sabes que los androides obviamente pueden luchar a niveles más fuertes que Gohan. Bueno, sonrió. Diría que pueden luchar a niveles cercanos a lo fuerte que es Gohan. Tuvo que ocultar el ceño fruncido que amenazaba con consumir sus rasgos cuando reconoció el comentario. Cierto. Entonces, sí, se encogió de hombros. Eso es lo que he estado haciendo. Estuve en ello durante el último mes y aún no he encontrado nada. Suspiró, sus ojos parecían distantes mientras miraba por el camino. Son solo un puñado de bloques y todavía no he desenterrado nada. Estoy empezando a creer que estaba completamente destruido cuando lo perdió. Ella frunció el ceño, viendo la mirada cansada y derrotada en sus ojos juveniles. ¿Quieres ayuda? No estaba del todo segura de qué la inspiró a ayudar al joven a buscar el miembro amputado de su hermano. De hecho, el concepto solo era bastante vulgar, en retrospectiva. Pero, algo en ella apreciaba al joven que tenía delante, aunque fuera solo un poquito. Llevaba un mes en esto y todavía no se había dado por vencido. Sabía que debía haber sido agotador pasar un día tras otro sin nada que mostrar. Una parte de ella lo respetaba por ello. Mostraba su resiliencia, un aspecto de su fuerza, un concepto que ella siempre entendió. Observó cómo levantaba las cejas. En realidad, sí, ¿por qué no? No tengo nada mejor que hacer, dijo mientras pasaba junto a él, arremangándose mientras se preparaba para moverse entre los escombros.
Eso era cierto. 2 horas después, desafortunadamente para el dúo, su búsqueda había arrojado poco en términos de brazos de android, o cualquier otra cosa de interés, para el caso. Por supuesto, estaba esa cabeza de dinosaurio disecada y arrancada que Trunks había encontrado e inmediatamente pegado en su cabeza. Él había doblado una esquina hacia ella, sobresaliendo abruptamente en respuesta a una pregunta que ella le había hecho. Se había vuelto hacia ella con seriedad. Tenía que admitir que el acto la había hecho reír. Más tarde, se las arregló para deslizarse detrás de unas cortinas sin que el chico se diera cuenta, solo para asustarlo mientras las retiraba en su búsqueda. Había saltado literalmente 1,5 metros en el aire, para su desconcierto. Sin embargo, aparte de esos encuentros, su búsqueda había sido un fracaso. Voy a dejarlo todo por hoy. Trunks finalmente admitió, su espalda deslizándose por una pared mientras se sentaba. Gracias por su ayuda hoy, lo hizo mucho más fácil. Ella le disparó un asentimiento cortés. No hay problema. Lo siento, no encontramos nada. Se encogió de hombros. Simplemente significa que tengo que seguir buscando hasta que finalmente lo encuentre. Pero, ¿y si no está aquí? Bueno, supongo que entonces también tendré que averiguarlo yo mismo. Suspiró, antes de ponerse de pie lentamente. De todos modos, tengo que llegar a casa, mamá. Hizo una pausa, su rostro sonrojado. 18 sonrió, mamá te está esperando. Su mano se movió para frotar la parte posterior de su cuello. Sí, ella está haciendo la cena. El androide no pudo evitar darse cuenta de cuánto Trunks todavía era un niño en ese momento. Un niño, con una hora de dormir y una madre que lo amaba. El pensamiento la hizo darse cuenta de lo maduro que era para su edad. Al crecer alrededor de Gohan y Bulma, supuso que eso tenía sentido. Bueno, no dejes que te detenga. Ella agitó una mano. Dile a ella que dije hola. Está bien, me aseguraré de hacérselo saber. El aire a su alrededor se hinchó antes de que lo levantaran del suelo, flotando unos pocos pies en el aire mientras saludaba. Gracias de nuevo, Videl. Te veré en el entrenamiento. En cuestión de segundos, el niño era poco más que una mancha en la distancia. Varias horas después, 18 había decidido quedarse un poco más después de que Trunks se fuera, decidiendo que daría lo suyo sin tener que limitarse a las expectativas que el joven tendría de ella. Sin duda, no cansarse tenía sus ventajas y le permitió continuar su búsqueda entre los escombros durante mucho más tiempo del que inicialmente tenía la intención de quedarse. No tenía una razón concreta por la que quería tratar de ayudar al chico, o mejor dicho, al mentor del chico. Una parte de ella simplemente sintió que debería ser importante para ella recuperar el brazo sobrante de su hermano al menos. De una forma u otra, el chico tenía razón. Esa era una pieza de tecnología delicada y valiosa, y si las manos equivocadas la encontraban, podría generar algunas dificultades en el futuro. Ya está oscuro afuera. Pensó mientras sus ojos de Onix giraban para escanear el cielo nocturno. Tal vez ella también debería regresar a su casa. No parecía que fuera a descubrir nada esta noche. Observó las nubes grises oscuras parpadear con actividad. Unos segundos después escuchó el estruendo de un trueno alcanzarla. Ya podía escuchar el repiqueteo de la lluvia que comenzaba a descender lentamente sobre ella. Sí, definitivamente es hora de salir. Pasaron solo unos segundos antes de que despegara del suelo y volase a través del cielo una vez más, con los ojos fijos en su destino. Me pregunto si ese brazo todavía existe. Se había arrojado mucha energía bruta en esa batalla. Era muy posible que se hubiera desintegrado por completo en cualquier ataque en el que 17 lo hubiera perdido. Había buscado entre esos escombros durante mucho tiempo, usando lo que recordaba de la pelea para evitar lugares de los que ella y Gohan habían sido personalmente responsables para ayudar en su búsqueda. Y todavía salió sin nada. En ese caso, tal vez era más inteligente buscar esa información en otra parte. Su cabeza se inclinó hacia un lado pensando, su cabello ondeando en el viento detrás de ella. Nunca había necesitado la información, así que nunca la había buscado antes, pero, si quería información sobre su propio diseño, ¿a dónde iría? Bueno, el laboratorio, por supuesto, se congeló, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. De 17. El laboratorio habría sido el primer lugar al que habría ido su hermano si buscaba una manera de arreglar su brazo. ¿Habría encontrado algún tipo de esquema en su diseño? ¿Esos siquiera existieron? Ella no tenía idea. Todo lo que sabía era que si 17 hubiera descubierto esos documentos y encontrado a alguien como Bulma para trabajar en él, posiblemente podría arreglarse y representar una seria amenaza para Gohan una vez más.
Podía ver el edificio de su hotel acercándose a medida que los vientos fríos y húmedos golpeaban contra su cuerpo delgado, su cabello azotaba salvajemente detrás de ella. Su silueta rosa pasó por su balcón un momento después, sus ojos ya no seguían su cama, sino un nuevo conjunto de coordenadas. Esto es más importante, se dijo a sí misma mientras volaba hacia el antiguo laboratorio del Dr. Gero. El agua helada golpeó contra sus hombros, sus ojos se entrecerraron mientras miraba un lugar que nunca olvidaría. Incluso si hubiera querido que se borrara, se había incrustado en su programación central, por lo que siempre sabría sus coordenadas inmediatas. El lugar donde murió la anciana. Cerró los ojos mientras flotaba suavemente hacia la entrada húmeda de la cueva, la oscuridad la tragó mientras se deslizaba hacia el enorme acero. Sus cejas se levantaron inmediatamente. La última vez que lo había comprobado, la supercomputadora principal no estaba colgando a medio camino de una puerta ya atravesada. Ella cuestionó ociosamente si su hermano había tratado de hacer funcionar la computadora, descubrió que no podía y la destruyó debido a la frustración. Lentamente, se levantó hasta que apenas pudo pasar a través del espacio proporcionado por lo que supuso que había sido el alboroto de su hermano. La habitación estaba a oscuras, las luces estaban rotas y colgaban inútilmente del techo agrietado. Este fue un pequeño problema para Android ya que sus ojos se adaptaron inmediatamente a la falta de luz. Voló ágilmente por la habitación, con cuidado de no chocar con nada mientras la estudiaba. Ciertamente parecía su trabajo práctico. Las dos grandes y frías mesas de acero habían sido arrancadas de sus posiciones, a pesar de que cada una estaba atornillada. Uno se hundió profundamente en la mitad inferior de lo que solía ser la computadora principal. La otra mesa había sido atravesada en el centro de una vieja cápsula de incubación que el médico había usado para almacenarlos cuando estaban apagados. Sus ojos miraron el número de la cápsula. De 17 y sus pensamientos regresaron a la segunda vez que habían sido liberados poco después de la primera vez que habían sido cerrados de emergencia por comportamiento rebelde. Todavía podía recordar las primeras palabras de su hermano después de salir, después de tener un momento a solas por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. No sueño ahí dentro. Había dicho, sus ojos fríos mientras miraba fijamente a la cápsula. Podía recordar esa mirada que le había dado, el desdén. Por supuesto, había tenido razón. Era como dormir, pero al mismo tiempo, nada. Nunca se sintió como un descanso, se sintió como si estuviera siendo desconectado. Solo, apagado. Como un vacío. Dejó que una mano goteante descansara sobre la vaina dividida en dos. Recordó haberse preguntado si algún día molestarían lo suficiente al Dr. Gero, él podría apagarlos y dejarlos así. Para siempre. La idea la había aterrorizado durante su breve tiempo bajo el pulgar de ese viejo tonto. Sus ojos recorrieron lentamente la mesa doblada y rota empalada en la computadora. Todavía podía recordar el procedimiento. Había estado despierta la mayor parte del tiempo, creía, sedada hasta el punto de que no podía sentir nada, no podía mover nada, pero estaba despierta de todos modos. Había sido capaz de sentir sus manos dentro de ella, quitando las partes de ella que él había decidido que ya no eran necesarias para sus planes. Recordaba haberse sentido aterrorizada e impotente, clavada a esa mesa por las manos y los pies a pesar de que ni siquiera tenía la capacidad de mover un músculo. La operación había durado horas. Cerró los ojos, haciendo todo lo posible por deshacerse de los recuerdos, pero sabiendo que nunca se desvanecerían por completo. Sabía que estarían allí, cada vez que fueran llamados, por el resto de su vida. Se imaginó que 17 tenía una buena cantidad de recuerdos que llevaría consigo por el resto de su vida. Sus ojos continuaron registrando la habitación devastada. Las paredes y el piso estaban agrietados y abollados en más de un lugar. La habitación estaba patas arriba. Todos los armarios habían sido abiertos y muchas de las puertas habían sido arrancadas de sus goznes. A juzgar por la evidencia de su rabieta, le pareció que su hermano no había podido encontrar nada en absoluto. No es como tirar una mesa a través de una pared porque encontraste lo que estabas buscando. Ella hizo una mueca cuando colocó suavemente una mano en una hendidura en la pared, donde su puño atravesó el metal. Sabía que él debía haber sentido un odio increíble en esos momentos. Se preguntó cuántos de esos momentos él estaba pensando en ella. Apuesto mucho a ellos. Suspiró por el pensamiento, mirando hacia la entrada del laboratorio. Estaba claro que su hermano ya había estado aquí y, por lo que parecía, no había tenido éxito. Independientemente, significaba que no había nada aquí, ya sea que lo encontrara o no. Hora de ir a la cabeza. Bebop. Una voz de robot cantó.
La mujer hizo una pausa, mirando su teléfono. ¿Un texto? Sus ojos se agrandaron cuando vio de quién era. Hola Videl, espero que estés bien. He descubierto cuál será tu próxima lección de ki. ¿Estarías libre en los próximos días? Inmediatamente, su dedo se movió para responder, haciendo clic silenciosamente contra la pantalla. Claro. Gratis mañana si eso funciona. Esperó pacientemente mientras esperaba una respuesta, el rugido de un océano que caía del cielo aún resonaba por las paredes de la cueva. Había olvidado que estaba completamente empapada en ese momento. Frunció el ceño cuando escuchó un ruido silencioso detrás de ella. Había sido tan silencioso, tan cuidadoso que, si la habitación no hubiera estado completamente en silencio excepto por el goteo de su chándal, se lo habría perdido. Sonaba como la bisagra de una puerta chirriante que se abría lentamente. Su cabeza se inclinó bruscamente hacia un lado mientras miraba por encima del hombro, vislumbrando un movimiento mientras el piso se movía. Además de algo más que había visto. Un atisbo de una mano, o pensó que era una mano. Se había visto verde. Un momento después, la habitación estaba exactamente como había estado segundos antes. Sus ojos permanecieron fijos en el punto del suelo donde había registrado movimiento. Bebop. Resistió el impulso de comprobarlo mientras se metía el dispositivo en el bolsillo y comenzaba a acercarse lentamente al panel de sospecha brillante y metálico. Ella entrecerró los ojos. Definitivamente algo se había movido. Lo que significa que algo debe haberlo movido. La androide dejó que sus ojos se cerraran mientras expandía sus sentidos, obligándolos a salir para poder sumergirse en la vida del mundo. Lo que sintió, la desconcertó. Era como si sintiera la firma de energía de docenas, no, cientos de personas diferentes, todas obligadas a ocupar el mismo cuerpo. Lo que estremeció a la mujer hasta la médula fue el hecho de que una de estas firmas de energía era una que ella reconocía. Gohan. Era débil, una mera mota dentro de los océanos de otras firmas que ocupaban el ki de esta criatura, pero era inequívocamente suya. Por un breve momento de pánico, 18 empujó sus sentidos aún más, inundando el mundo mientras buscaba su energía. ¡Ay! Ella podía sentirlo. No estaba en su departamento, sino en la residencia de Bulma por alguna razón. Podía sentir a Trunks con él, probablemente molestándolo mientras intentaba hacer cualquier tarea que estuviera haciendo. Ella respiró aliviada, antes de sentirse tonta por haberlo hecho en primer lugar. Podía sentirlo, aproximadamente 40 pies debajo de la superficie justo debajo de ella. Se sentía tan extraño, incluso retorcido, completamente diferente a Gohan o Trunks, aunque su potencia de salida estaba en una escala similar a la de este último. Sabía, corrupto. Como si algo asqueroso hubiera muerto y luego lo hubieran dejado afuera para que se pudriera después. Era casi desagradable tenerlo ocupando sus sentidos mientras se concentraba en él. Podía sentir que estaba nervioso y probablemente consciente de su presencia. Una parte de ella cuestionó si la había visto e inmediatamente después se había escabullido. Ella tenía varias preguntas. Su mano apuntó hacia abajo, disparando una sola ráfaga que atravesó el grueso panel de acero con facilidad. Mirando por el agujero, pudo ver una escalera que conducía a un sótano oscuro. Un laboratorio subterráneo secreto. Por supuesto que tenía un laboratorio subterráneo secreto. La androide suspiró mientras bajaba al espacio, su mente enfocada intensamente en la energía de abajo. Ahora podía decir que se había escabullido hacia el extremo opuesto de la habitación, alejándose de su forma que se acercaba. Un segundo después, sus zapatillas mojadas golpearon el suelo duro. Sus ojos se abrieron mientras observaban su entorno. Colgadas en las paredes había imágenes de ella y su hermano, esquemas que detallaban el intrincado funcionamiento interno de su creación. También había un desorden aparentemente aleatorio de artículos sueltos esparcidos por el suelo. Podía ver la boquilla de una manguera de agua en la esquina de la habitación junto a un pequeño pomo de metal que colgaba de los restos de lo que supuso que alguna vez había sido una puerta de madera. A su izquierda había un prominente tubo de vidrio que se extendía por unos pocos pies de ancho y la altura de un hombre. Parecía que una vez pudo haber contenido líquido, pero desde entonces se había roto y liberado lo que una vez había estado dentro. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la esquina de la habitación, donde sabía que quienquiera que estuviera aquí abajo se estaba escondiendo en ese momento. «Sé que estás ahí», dijo, mirando directamente hacia él. La criatura había logrado colocarse detrás de una mesa volcada para ocultarse. Había sentido su pico de energía cuando había hablado. «Salga. Ahora». Ella habló con severidad.
Hubo una pausa preñada antes de que escuchara un crujido, luego un chasquido desconcertante cuando la figura detrás de la mesa comenzó a moverse. De repente sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la cresta de lo que solo podía describir como una corona horriblemente deformada comenzó a elevarse sobre la mesa para revelar una cara igualmente inquietante que aún acechaba en la oscuridad de la habitación sin luz. Observó cómo sus ojos de serpiente se clavaban en los suyos. ¿Qué diablos eres? Ella gruñó, levantando la mano para hacerlo estallar. No sabía por qué pensaba que podía entenderla ahora que finalmente podía ver su espantoso rostro. Pero algo acerca de vivir en un laboratorio subterráneo secreto construido por el propio Dr. Gero le dio a la androide una pista sobre quién era el responsable de esta criatura, y supo qué esperar de una de las creaciones del Doctor. Al ver su mano levantada, la criatura se detuvo. Su cabeza se inclinó lentamente hacia la izquierda, casi confundida. Era como si la estuviera estudiando y no entendiera lo que podía ver. 8. Adolescente. La androide sintió que se estremecía ante las primeras palabras de este monstruo. La voz había sonado tensa y grave, como si el mismo acto de hablar fuera una lucha. ¿Qué diablos estaba haciendo el Dr. Gero aquí abajo? Había pensado que su hermano y ella habían sido la peor de sus monstruosidades. Pero esta cosa la hizo querer adivinar ese hecho. Dejó que la energía llenara su mano, iluminando la habitación con un rojo escarlata mientras miraba al monstruo frente a ella. Si fue hecho por el Dr. Gero, significaba que ella no tenía absolutamente ningún reparo en matarlo aquí y ahora. ¿Ya sabes cómo soy?, preguntó, dándose cuenta de que la bestia había logrado sacarla de su disfraz. Por supuesto, no era como si hubiera muchas personas que supieran de este lugar y también dispararan ráfagas de energía, pero ¿cómo sabía eso esta cosa? No. 7. Adolescente. Su voz estaba tensa, claramente luchando por hacer su pregunta. Así que también conoces a mi hermano, ¿eh? Ella gruñó, la bola de energía en su mano haciéndose más grande ahora. Comenzaría a responder mis preguntas si no quieres que te destruya por completo. Empecemos con tu nombre. Respóndeme. Gritó, su voz llenó la habitación mientras observaba a la repugnante criatura retroceder. Podía ver más ahora que se había alejado. Estaba encorvado a 4 patas, su cuerpo moteado y quitinoso como un enorme insecto humanoide mientras la miraba fijamente sin pestañear. Ningún nombre. Finalmente respondió. Ella levantó una ceja en respuesta. ¿Sin nombre? ¿Ni siquiera había elegido un nombre para sí mismo? Se tomó un momento para mirar hacia lo que estaba considerando como un enorme tubo de ensayo. Podía ver la palabra célula escrita en su base. Nadie dijo nunca que el Dr. Gero fuera un hombre muy creativo a la hora de poner nombre a sus proyectos. Bromeó mentalmente para sí misma mientras observaba a la criatura comenzar a arrastrarse lentamente más cerca, como si hubiera esperado hasta que sus ojos se hubieran apartado de él por un momento. «Espera», gritó, realineando su mano con lo que se dio cuenta rápidamente que era un ser grande, probablemente siendo varias cabezas más alto que ella si se mantuviera erguido. Se detuvo ante su orden, y siguió mirándola sin pestañear. «No te acerques ni un centímetro más». Pero y comenzó, sus brazos y piernas moviéndose lentamente y rítmicamente para acercarse a ella. «Yo, te necesito». No podía decidir si Zell era o no terriblemente espeluznante o si simplemente se sentía así porque él la miraba como si fuera un trozo de carne fresca. Ella determinó un momento después que era probable que ambos. «¿Qué quieres decir?», dijo, dando un paso atrás mientras se recordaba a sí misma que la potencia de salida de lo que sea que esta cosa apenas podía desafiar a Trunks, y mucho menos a ella misma. «Yo, te devoraré», raspó. «Y luego, nos volveremos completos». «Sí, al diablo con eso». Ella gruñó antes de dejar que la creciente energía escarlata brotara de su palma. La luz atravesó a Zell quien, en el último minuto, había intentado escapar del ataque. Observó cómo el rayo atravesaba al monstruo, vaporizando por completo sus órganos vitales y dejando un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en su torso. Unos momentos después, se desplomó al suelo, muerto. Miró la creación final del Dr. Gero, una parte de ella preguntándose qué significaba cuando decía que quería devorarla. Otra parte de ella se alegraba de no tener que averiguarlo nunca. Sospechaba que fuera lo que fuera esta cosa, no había madurado por completo, o tal vez había sido uno de los experimentos fallidos del doctor que se pudrió debajo del laboratorio. Giró la cabeza, mirando las paredes de este lugar mientras las estudiaba, sintiendo que la amenaza había terminado.
Podía ver un revoltijo de mantas y almohadas, desordenadas y sucias, sentadas en la otra esquina de la habitación. Se preguntó cuánto tiempo se las había arreglado Cell para vivir aquí abajo. ¿Qué hizo, cómo sobrevivió, y por qué había tenido tanta fascinación con ella y su hermano? Se cruzó de brazos, estudiando la pared mientras trataba de dar sentido a su propio plano. Podía identificar todas las palabras, pero podía entender exactamente lo que decían. Demasiado lenguaje nerd. Determinó en silencio antes de dirigirse y separar delicadamente la foto de sí misma y enrollarla. No sabía quién eventualmente encontraría este lugar, pero ciertamente no quería esquemas sobre cómo replicar las torturas que había soportado en manos de un extraño. Cuidadosamente, fue a cada esquema que detallaba el diseño de ella y su hermano, quitándolos y metiéndolos en su camiseta, donde estarían secos. Ella robó una última mirada hacia los restos de lo que solía llamarse celda. Lo siento, naciste para ser un monstruo, Cell. Voló hacia arriba y a través de la escotilla secreta que había atravesado minutos antes. La mujer hizo una pausa mientras miraba hacia el agujero. Ella levantó una mano en su apertura. No sabía si todavía había algo de valor allí abajo, pero estaba decidida a asegurarse de que nada siguiera existiendo después de que terminara con eso. Dejó que su palma se llenara de energía y disparó. Célula. ¿Ese era su nombre? ¿Por qué lo había llamado así? No se había atrevido a abrir los ojos hasta que la mujer se había ido ahora que sabía que era hostil. Había sido insoportable, por decirlo menos. Tener que negar mentalmente que su factor de curación se hiciera cargo, para dejar que lo que quedaba de sus órganos vitales permaneciera roto y sangrando mientras esperaba su partida. Pero ahora estaba a salvo, y ahora finalmente podía dejar que su cuerpo se curara solo. Hizo una mueca cuando sintió que parte de su forma se movía detrás, su energía se esfumó cuando comenzó a volver a crecer su cavidad torácica. Parece que el Dr. Gero no dejó que los androides 17 y 18 supieran de su plan. Simplemente no habían sido informados de su lugar. Una parte de él lo había cuestionado mucho. Nunca volverían para ofrecerse a ser absorbidos, por lo que supuso que no sabían lo que Gero había diseñado para ellos. Una parte de él simplemente había asumido que querrían ser parte de él si lo supieran. ¿Por qué no querrían entregarse a él una vez que sabían que iban a ser parte de la verdadera perfección? Tenía todo el sentido para él. Tal vez, ella no podía ver el panorama general como él. Esta había sido una buena manera de confirmar ese hecho al menos. Frunció el ceño, o al menos, hizo su interpretación más cercana de un ceño fruncido cuando se dio cuenta de que ella había robado lo que inicialmente había interpretado como carteles, y que se había aclarado como planos hace semanas. Parecía que ambos androides buscaban sus propios diseños por una razón u otra. Además, parecía que ya no viajaban juntos. Muy interesante, pensó para sí mismo mientras se sentaba, sintiéndose dolorosamente reformado. Tendría que investigar más. Ya había descubierto que 17 y 18 habían perdido su compromiso anterior con Son Gohan después de explorar las afueras de West City y escucharlo en un noticiero. Junto con su separación y la extraña nueva apariencia de 18, el hijo de Gero se sintió extremadamente intrigado. Tendré que ir a investigar más si quiero, dolor. Dolor por todas partes. Era el dolor más intenso que había sentido en toda su vida. Como si le dispararan en la cabeza ese terrible rifle de caza que había experimentado meses antes, pero en cambio lo sintió en todas partes. Por favor, haz que se detenga. Suplicó en silencio mientras dejaba que sus ojos se abrieran por poco, su visión se llenó de rojo cuando la habitación a su alrededor se astilló de una vez, el peso de la montaña de arriba se estrelló contra su exoesqueleto cuando la explosión rompió el techo. El último momento que Cell sintió fue que todo su cuerpo estaba siendo aplastado mientras su habitación, el único hogar que había conocido, se derrumbaba a su alrededor. Entonces, conoció la oscuridad.